Hoy estaremos abordando todas las preguntas que ustedes nos hacen para el tema de inmigración con el doctor Guillermo Nolivos, abogado, quien nos hablará y nos aclarará todas esas dudas que ustedes tienen. Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, ya tenemos un arsenal de preguntas el día de hoy para que usted nos aclare todas estas dudas. Mario, ¿cómo están todos por allá? Claro que sí, aquí estamos listos entonces para aclarar esas preguntas migratorias que todos tenemos, dado el ambiente que existe ahora en este país. Ay, nos encanta su vista y su ropa, doctor. Lo vemos un poco más relajado el Ah, día de hoy. Hoy no hay audiencia. ah, hoy no es audiencia, sí. Doctor, vamos a empezar Sí. con las preguntas que nos hacen principalmente las personas que están interesadas en solicitar en Estados Unidos asilo y nos preguntan qué tipo de documentos deben llevar y cómo pueden respaldar su caso, qué tipo de evidencias son importantes y de qué manera las pueden obtener. Sí, Marjorie, tú sabes que todos los casos de asilo, todo lo que tú dices en un caso de asilo tiene que ser respaldado, ¿verdad? La documentación ideal para un caso de asilo, estaríamos hablando de, si es por opinión política, pues evidencia de pertenecer, membresía a un partido político o evidencia de que esta persona expresaba abiertamente una opinión política, ¿ok? Si pertenecía a un grupo de centros de estudiantes, a un sindicato. Entonces, ese tipo de evidencias, pruebas de que la persona tenía membresía en estas organizaciones, ayuda bastante en los casos de asilo. Si la persona luego de sufrir maltratos tuvo que asistir a un hospital, una clínica, entonces prueba de eso, prueba de que fue atendida en un hospital, una clínica, como evidencia de que sufrió maltratos. Si la persona fue acosada por delincuentes, grupos colectivos, por razón de su opinión política en este caso, pues entonces denuncias que haya interpuesto con los organismos competentes. Si es por otras razones, también lo mismo, si denuncias que haya puesto, si fue por su raza, por su religión, por su orientación sexual, por el motivo que ampara la ley para los casos de asilo. También es útil, bastante útil, testimonios de compañeros, de testigos que presenciaron los maltratos. Esto para corroborar que lo que el aplicante está diciendo verdaderamente ocurrió. Otra parte que es importante en los casos de asilo es demostrar las condiciones del país, las condiciones para perseguidos políticos, las condiciones que existen para personas de otras religiones en ese país, personas de otra nacionalidad, cómo son tratados, cómo experimentan la vida en ese país. Sí, nos llamaba un televidente del estado Zulia en Venezuela y nos decía que, por ejemplo, durante las protestas en el país, hubo varias manifestaciones e ingresaron a conjuntos residenciales privados con bombas lacrimógenas, los efectivos de seguridad, amedrentando a la gente que estaba participando de manera pacífica en las calles. Entonces, por ejemplo, las personas mayores, ¿de qué manera pueden comprobar buscando los artículos de prensa donde se menciona esta noticia? Indirectamente ella puede sostenerse de allí para armar su caso y tener evidencias. Bueno, acuérdate que en un caso de asilo tú tienes que demostrar que tú eras el objeto de persecución, ¿ok? O también puedes demostrar que en el país existe un patrón de Mm. persecución contra personas que están en el mismo nivel que tú estás o en la misma situación. Entonces, si esta persona va a alegar, por ejemplo, que es que existe persecución contra grupos de opositores en el sector La Campiña, por ejemplo, por decirte un nombre, y que el Okay. gobierno sistemáticamente ataca a los residentes del sector La Campiña, entonces, porque son opositores, entonces evidencia de eso, obviamente, reportes de prensa, denuncias donde la Guardia Nacional, los colectivos, básicamente tienen a estas personas completamente, ¿cómo se llama?, acosados, Ujú. ¿ok? Ok, todo esto forma parte de las evidencias. De Doctor, las evidencias. estoy tramitando mi residencia, nos dice un televidente, en Estados Unidos y quiero traerme a mi hija que está en este momento en Venezuela. ¿Qué país podría tramitarle la visa?
Bueno, para los venezolanos que no existe, como no existe consulado de los Estados Unidos en Venezuela, Ujú. si es una visa de inmigrante, me explico, una visa donde la persona extranjera va a venir a vivir permanentemente a Estados Unidos, los trámites se realizan por el consulado de Bogotá exclusivamente, ¿ok? Ese es el consulado que tiene jurisdicción para tramitar este tipo de visa. Ahora, si son visas de turista, de estudiantes, esas se podrían tramitar en cualquier otro consulado. Ok, otro televidente nos dice lo siguiente: me encuentro en la espera de que me den mi tarjeta de residente permanente, pero recientemente pues me detuvieron por manejar ebrio. Pues la misma pregunta que nos hacen cada semana: ¿me podrían quitar mi tarjeta y cómo podría ser, cómo esto puede afectar mi proceso? Bueno, acuérdate que cuando tú solicitas un estatus de residente permanente o inclusive la ciudadanía, tú tienes que demostrar que eres una persona que tiene buen carácter moral. Entiendo. Entonces, probablemente lo que pueda ocurrir es que el oficial va a esperar que se decida tu caso de haber manejado ebrio. Si es tu primera falta y no fue algo grave, probablemente no te afecte, ¿ok? Pero tienes que tener mucho cuidado porque es algo que queda en tu récord y Sí. si tú reincides, entonces ya pudiésemos estar hablando de que eventualmente te pueden deportar por eso. Sí, yo tengo un amigo profesional del medio que me comentaba que por haberse tomado dos whisky lo detuvieron. Él admitió y dijo que solamente habían sido dos y Ujú. le quitaron el permiso de trabajo o se lo dejaron limitado solo para las horas laborales por un año. Además que eso le afecta el seguro, o sea, tiene una serie de consecuencias. No, sí, aquí tienen que tener mucho cuidado porque eso de manejar ebrio o intoxicado, ¿verdad? Ujú. Tiene consecuencias grandísimas. Entonces, preferible que la gente llame un Uber, deje su carro Sí, en donde se tomó los tragos y sí, vete un Uber y al día siguiente vas y lo buscas, pues. Acuérdate que claro. aquí no es lo mismo, no vas a sufrir de la paranoia de que te van a robar el carro o algo por el estilo. Simplemente Él el carro fue, se quedó ahí y ya. Doctor, él fue demasiado honesto pensando que era muy poco porque, bueno, como en Venezuela dos tragos es considerado como un aperitivo, entonces pensaba que no iba a pasar nada, pero bueno. Yo No, no, es estoy, muy delicado. sí, es muy delicado. Yo estoy en Venezuela y conseguí un trabajo en los Estados Unidos, nos dice una persona que nos escribió. ¿Cuál es el siguiente paso que debo hacer? ¿La empresa debe encargarse de todos los trámites de la visa? Sí, correcto. Dependiendo del tipo de trabajo y dependiendo de las habilidades que tú tengas, ¿verdad? Entonces existen varios escenarios. Si la persona viene como profesional, vamos a suponer un ingeniero, arquitecto, contador, entonces vendría bajo una visa que se conoce como H1B. Entonces, estas son las visas para profesionales, H1B, y todo ese trámite lo tiene que realizar el empleador, ¿ok? El patrocinante. La persona en el extranjero lo que tiene que esperar que la petición haya sido aprobada y Ujú. que tenga cita en el consulado para que entonces pueda entrar a los Estados Unidos como profesional para trabajar específicamente con ese empleador. Son visas que son emitidas para trabajar específicamente con alguien, no para trabajar con quien tú quieras, sino con la persona que te pidió la visa. Como el Si es sponsor en este caso, ¿correcto? como el sponsor, correcto. Entonces, claro, la persona en el extranjero no tiene nada que hacer, simplemente proveerle la información al sponsor, la documentación necesaria que el sponsor va a necesitar para procesar este tipo de petición. Un televidente nos escribe y nos pregunta: doctor, yo entré a Estados Unidos como turista, ahora me quiero quedar, ¿qué me conviene más, pedir un asilo, una visa de talento? ¿Cuáles son las opciones? Bueno, mira, dependiendo de las circunstancias de la persona, si la persona viene huyendo de persecución, pues obviamente un asilo sería la opción principal, ¿ok? Y entonces nuevamente lo que ya hemos hablado antes, evidencia, corroborando maltrato, si es por persecución política, por orientación sexual, por nacionalidad, por religión, por el motivo que haya ocurrido, ¿verdad? Si la persona tiene habilidades especiales, una persona, un artista que se ha destacado en el medio, entonces pudiese
se pudiese evaluar la posibilidad de conseguir una visa O, ¿ok? Pero también va a necesitar un patrocinante que esté dispuesto a servirle de patrocinante, obviamente, para este tipo de visa. Doctor, mi esposo es ciudadano americano, ya yo estoy en el país, pero no sabemos cómo hacer el trámite. ¿Deberíamos contratar a un abogado para que nos asesore en este caso? Nos pregunta un televidente. Bueno, claro, tú sabes que todos estos trámites son bastante, tienen muchísimos detalles, hay que llenar muchísimos formularios y hay que cumplir con ciertos estándares que quizás para una persona que no está, ¿cómo se llama?, empapado del tema, le va a resultar un poco difícil. Entonces, sí, es bueno que contactes a un abogado de inmigración. También hay temas que las personas quieren discutir, como es separación de bienes, etcétera, ¿no? Que es importante entonces hablarlo con un abogado. Eh, sí, porque a veces tú sabes, yo tengo mis cosas, tú tienes las tuyas, entonces no Sí. mezclemos eso. Y esos son puntos importantes a tratar y que no influyen en un procedimiento migratorio, porque son temas que se consideran privados, ¿ok? Este, la persona, si se encuentra en los Estados Unidos y entró legalmente, pudiese obtener la residencia dentro de Estados Unidos si el matrimonio es con un ciudadano americano, o sea que no habría necesidad de que saliese del país y esperase todo el proceso en su país, sino pudiese ya estar aquí con su esposo. Perfecto. Doctor Nolimos, mi permiso de trabajo ya venció hace más de un año. Envié la solicitud a Lucis para renovarlo, pero no he recibido una respuesta. ¿Qué puedo hacer? Mira, lamentablemente esto es lo que nos está ocurriendo a todos los clientes, a todos nuestros clientes, la gran mayoría de nuestros clientes con permiso de trabajo. El gobierno está sumamente retrasado en el procesamiento de estos permisos. Te recomiendo ver si puedes primero contactar a USCIS para poner una queja, a ver si ellos acceden, tú sabes, procesar tu permiso más rápido. Si tú trabajas en el campo de la salud, eres enfermera, enfermero, paramédico, algún tipo de habilidades especiales que en este momento se necesitan por lo de la pandemia, quizás el gobierno pueda acceder a acelerar el proceso de tu caso. Para eso tendrías que encontrar evidencia que demuestre eso, pues que estás trabajando en un hospital, en un consultorio, para que el gobierno entonces considere tu solicitud de avanzar con el caso más rápidamente. Doctor, hemos escuchado este caso desde hace bastante tiempo, el tema de los retrasos, ¿no? ¿Es porque hay falta de personal, hay falta de recursos o es producto de la pandemia que ocurrió este retraso o es que hay demasiadas solicitudes? No, es producto de la pandemia, ¿verdad? Siempre ha habido un periodo de meses para esperar por un permiso de trabajo, no es algo nuevo, ¿ok? Pero nunca habíamos llegado a los tiempos de 8 o 1 año de espera, nunca se había llegado a esos periodos de espera. Y cuando esto ocurría, uno mandaba una carta, uno ponía una queja y entonces el gobierno actuaba. Era como si la aplicación, tú sabes, se quedó engavetada, como decimos nosotros, tú sabes, vulgarmente, ¿no? Mira, doctor, ¿qué pasó con mi aplicación? Ah, se quedó engavetada. Entonces vamos a mandar una carta, y entonces había acción por parte del gobierno. Pero con la pandemia ha sido una combinación de todo lo que tú dijiste. No hay suficiente personal, acumulación de trabajo por todo el periodo de la pandemia. Y hasta ahora es que están empezando los motores otra vez como quien dice, a moverse como antes. Ya entiendo. Abogado, buenos días. Quiero preguntarle sobre la situación de mi hermano. Él estuvo detenido varios días en la frontera con México y fue liberado el día de ayer. Estamos preocupados por su situación. ¿Nos recomienda contratar a un abogado para saber de él? Bueno, mira, es bueno siempre tener un abogado para que entonces se le pueda dar seguimiento en dónde está tu hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eh, la comunicación entre los oficiales de deportación y los abogados a veces es más fluida que con los parientes de los detenidos. Sin embargo, creo que ya con toda la experiencia que hemos tenido de los compatriotas pasando por la frontera, sabemos que
son liberados eventualmente, ¿verdad? Muchos son liberados a los 2 días, al mismo día, otros son liberados a la semana y a veces pueden pasar meses, pero la gran mayoría de los venezolanos están siendo liberados, ¿ok? Si es una cuestión de saber dónde está su pariente, entonces por medio de un abogado, pues pueden ubicarlo, localizarlo. Sin embargo, pues esa comunicación diaria solamente la puede tener, se la permite pues el ICE en el centro de detención donde la persona esté retenida. Generalmente para un abogado, por lo menos ubicado fuera de la frontera o lejos de la frontera, pues visitas personales son difíciles porque uno tendría que viajar hasta la frontera para ver a la persona. Entonces sería más bien consultas telefónicas. Sí, doctor, otra persona nos escribe y nos dice así: acabo de hacer ciudadanía americana, ya soy ciudadana, tengo mi prometido en Venezuela. ¿Cómo funciona este proceso si yo quiero pedirlo para que venga a vivir aquí a los Estados Unidos? ¿Cómo yo puedo tener la asesoría? Bueno, mira, las visas de prometidos, ¿verdad? Son una herramienta que se usa muy frecuentemente para poder unir parejas de diferentes países aquí en los Estados Unidos, o sea, parejas americanas con Sí. su pareja extranjera. Entonces, es un procedimiento donde el americano inicialmente solicita este tipo de visa con la agencia USCIS, USIS, ¿ok? Y una vez aprobada, entonces esa petición es transmitida al consulado correspondiente, en este caso sería Bogotá, si la persona vive en Venezuela, para que le estampen la visa en el pasaporte y entonces esa persona pueda venir a Estados Unidos. La condición es que se tienen que casar a los 90 días, dentro de los 90 días de haber entrado al país, ¿ok? Y otro requisito para que la petición sea aprobada es que se hayan visto personalmente en los últimos 2 años, contados desde la fecha que se introduce la petición. Doctor, tenemos una pregunta, un caso bien preocupante, ¿no? Nos dice así: llegué a Estados Unidos de forma ilegal hace 2 meses. Actualmente estoy viviendo una situación de acoso por parte de mi expareja. Me da miedo reportarlo porque estoy ilegal. Realmente no sé si esto podría influir en poder legalizar mi estatus en este país. Mi pareja es ciudadano americano. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo denunciar o esto me afecta? Definitivamente lo puedes denunciar. Estos son casos de abuso. Si tú estás siendo acosado o acosada, maltratado y sometido a un trato cruel e inhumano, eso te serviría para lo que se conoce como obtención de residencia por ser víctima de violencia doméstica. ¿Ok? Entonces, es importante que tú reportes este maltrato a la policía para que entonces las autoridades tomen, no solamente para tu caso de asilo, sino también para tu seguridad personal. Es importante que, y esto es algo que se toma muy en serio en este país, es importante que las autoridades pues vayan a tu hogar, evalúen la situación. Muchas veces el extranjero eh, se siente con poder, con dominio sobre la persona y entonces vemos este tipo de situación. Si la pareja está casada, muchas veces el ciudadano americano, la ciudadana americana quiere obligar al extranjero a irse de la casa, o le obliga a que le dé el salario. Estas son todas situaciones de abuso, de trato cruel y que deben ser reportadas. Y no te Doctor, preocupes si estás ilegal o no, porque eso no te pondría en peligro. en el programa abordamos recientemente el caso de una mesera venezolana que fue agredida por una afroamericana quien la confundió con otra mujer en un sitio nocturno y la agredió con su tacón y ella no sabía si denunciar o no porque estaba ilegal. Hizo la denuncia Ujú. formal y nos llamó para comentarnos que le están procesando su caso de asilo por ser víctima de agresión. Entonces, bien vale la pena Ujú. compartir con nuestra audiencia estos casos de que no se sientan intimidados por el hecho de no tener un Claro. estatus migratorio legal, porque cuando ya se violan los derechos humanos fundamentales, pues ya el caso cambia. Sí, es importante que la gente sepa que una cuestión es cuando estás tú cometiendo la actividad criminal, ¿ok? Y otra es cuando tú eres víctima de esta actividad criminal. En la gran mayoría de los casos, el interés del gobierno es poder
perseguir a los criminales. Y por eso es que no existe o no, o ellos tratan de que la víctima ponga la denuncia, hable de qué fue lo que le ocurrió y no se sienta amenazado de que si hace eso lo van a deportar. Correcto. Doctor, otro televidente nos escribe y nos dice así: mi visa de estudiante está por vencerse, ¿qué puedo hacer? ¿Hay manera de que yo pueda solicitar una extensión? Bueno, si tu visa de estudiante está por vencerse, ¿ok? Aquí tenemos que entender muy bien, y las personas tienden a confundir esto, y es lógico, claro, ¿no? Lo que es una visa y lo que es el estatus, ¿ok? Claro. Entonces, la visa es lo que tú tienes pegado en el pasaporte, esa calcomanía que tú tienes en tu pasaporte, que dice tu información y el tipo de visa a la que se refiere. Esa es la que te permite entrar a Estados Unidos, la que te permite en el aeropuerto decirle al oficial, yo tengo una llave para abrir la puerta de este país como estudiante, como turista, como sea, ¿ok? Si esa visa se va a vencer, la única manera que tú puedes extenderla, no hay extensión, es obtener una nueva en un consulado, Yeah. ¿ok? Ahora, si lo que se va a vencer es tu estatus, ¿ok? Entonces, hay varias cosas que tú puedes hacer. Si ya tu programa de estudio está por vencerse, y eso es lo que tú nos quieres decir, que se va a vencer tu programa de estudio y qué puedo hacer para quedarme más tiempo como estudiante, entonces es transferir tu estatus a otra institución que acepte estudiantes internacionales para continuar estudiando un programa, sea el inglés o el college o lo que sea que tú vayas a estudiar, ¿ok? Entonces ahí sí estarías tú, lo que nosotros comúnmente decimos extender tu I-20, que es la planilla que indica que que tú estás acudiendo aquí a una institución de educación como estudiante extranjero. Pero si lo que te preocupa es la visa en el pasaporte, eso solamente es obteniendo una nueva visa en el consulado. Doctor, tenemos otra pregunta muy bien respondida a la anterior. Dice así: abogado, mi mamá vino de visita desde Venezuela con su visa americana. El problema es que ya casi está por cumplir los 6 meses y tiene un cuadro complicado de salud. Eso me impide que regrese a Venezuela en este momento. ¿Qué puedo hacer? Me da miedo que le cancelen su visa. Bueno, mira, tú lo que tienen que hacer es una extensión de estatus, explicar por qué en esa extensión de estatus no puede regresar en estos momentos. Si es por el tema médico y ella está bajo un tratamiento médico aquí en Estados Unidos, entonces yo sometería evidencia de eso, de que ella está actualmente en un tratamiento. Probablemente el gobierno va a querer ver los fondos para pagar por ese tratamiento, ¿ok? Entonces es recomendable que anexes prueba de soporte financiero para pagar ese tratamiento. Y bueno, en una carta explicar que dadas las condiciones médicas que la señora está sufriendo, no puede regresar al país en estos momentos. Doctor, de acuerdo a su experiencia en estos últimos casos con sus clientes, ¿cuál ha sido el feedback del gobierno americano con respecto a las solicitudes de asilo? ¿Están aprobando los casos bien sustentados o hay ahorita muchas restricciones? Bueno, mira, las leyes de asilo no han cambiado, ¿verdad? Eso son las mismas, pero tú sabes que como es un beneficio discrecional, depende de la política de cada administración. Entonces, lo que sí está ocurriendo es que el procesamiento está muy lento, ¿ok? Entonces, si hay aprobaciones, claro que sí, están aprobando casos, pero la rapidez con que ellos están llamando los casos para entrevista todavía sigue siendo Lenta. sumamente lenta. Entonces, no te podríamos decir en estos momentos, sí, mira, hay una gran aprobación de casos, porque no sería mentira, pues, o sea, sería decirte algo que no está ocurriendo porque están sumamente lentos en la manera en que están llamando a las personas para entrevistas de asilo. En las cortes, si tú tienes tu caso bien fundamentado, sí hay una tendencia a que los jueces vean con mayor candidez, pues, una solicitud de asilo, pero esto todo depende del sustento del caso.
Gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Espero que se cuide mucho con el tema de esta tormenta invernal que está pronosticado para el día de hoy aquí en Estados Unidos hacia el norte. Bueno, Mario, desde que llegué a Miami, la verdad es que no he visto ni el clima ni lo quiero ver porque todavía estoy recordando esos días soleados de Miami. Así que Bueno, aquí le esperamos cada no, vez que quiera venir, doctor. Gracias. sí, sí. De nada a la orden. Y bueno, estamos pendientes para la próxima semana. Por ahí vienen unos cambios en cuanto a la ley de carga pública. Ok, Estaremos entonces pendientes con eso porque parece que viene una flexibilización en cómo se van a aplicar estos estándares para cuando las personas solicitan la residencia permanente. Entonces, bueno, son buenas noticias que perfecto. la semana que viene vamos a estar analizando con los colegas, con los oyentes aquí, los videntes. Así es, además que esa noticia es muy bien recibida en este momento donde hay tanta crisis con el tema del impacto de la guerra en la economía mundial, ¿no? Sí, sí, sí. No, esto de la carga económica siempre ha sido un tema bastante delicado porque de eso depende si te aprueben a veces una green card o no. Mm, Entonces, hay muchas personas que se inscriben en programas sociales porque el trabajador social le dijo que calificaba, etcétera, etcétera. Y luego cuando van a su entrevista de residencia o cuando inmigración está analizando el caso, resulta que muchos de esos programas hacen que la persona se mm, considere como una carga pública. así Entonces, es. bueno, la semana que viene ya hablaremos porque todavía está en discusión. Entonces, a mí me gusta hablar cuando los temas ya están planteados y ya se sabe qué es lo que es, pero pareciera que sí va por una flexibilización de lo que es la aplicabilidad de los diferentes programas en el concepto de carga pública. Por eso es que es tan importante la asesoría asertiva de un profesional en el tema, ¿no? Porque cuando yo también hice mi proceso, esa era la recomendación, no ser una carga pública para que después no tenga consecuencias cuando uno solicita la residencia. Correcto, correcto. Pero lo importante es que hay servicios que sí se pueden acceder y hay otros servicios que no. Entonces, Mm, claro, no todo el mundo conoce esto y la tendencia cuando una persona busca asistencia financiera, porque bueno, hay gente que necesita asistencia financiera, obviamente, los trabajadores sociales no analizan mucho este asunto de que, bueno, esta persona de repente pudiese tener problemas si le damos estos beneficios o no le damos estos beneficios. Yo simplemente firme aquí que le va a llegar todo esto. doctor, se nos pasó la entrevista volando. Gracias por acompañarnos el día de De hoy. Los nada. esperamos para la próxima semana con este tema tan interesante de la carga pública. Muchas gracias.